Hola, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan esta tarde. El día de hoy vamos a abordar en este programa de Cuida tu salud mental el tema de el grooming y cómo prevenirlo. Para esto estaremos aquí acompañándoles la maestra Miriam Gómez y su servidora Metzeri Martínez. De manera que empezaremos por presentarnos cada una. Miriam, si gustas presentarte. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Mi nombre es Miriam Gómez Zambrano, soy psicóloga y psicoterapeuta adscrita a los servicios de atención psiquiátrica con ASAMA y voy a abordar un poquito sobre este tema tan importante, justamente cercano a estos días de prevención de la violencia. Gracias, Miriam. Bueno, yo soy Metzeri Martínez, soy maestra en psicología. Actualmente soy integrante del componente de prevención a las violencias de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y estoy adscrita al Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Dicho esto, pues vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Bueno, para empezar justamente con el tema, Metzeri, yo te voy a pedir que nos comentes justamente qué es eso del grooming. Claro, bueno, vamos a empezar por la definición. Grooming es una palabra en inglés que su significado o su traducción literal quiere decir asear, peinar a caballos, mascotas como perros y demás. Es esta especie como de acicalamiento, digamos. Sin embargo, se ha utilizado para nombrar y como concepto de actos deliberados de una persona adulta para acercarse a niños, niñas y adolescentes con el objetivo de establecer una relación y un control emocional con fines de cometer o lograr abusos sexuales. Esa sería en general la definición de grooming y digamos que a las personas, a los adultos que cometen este ejercicio se les conoce como groomers. Decir también que esto puede ser de manera presencial, directa, física, digamos, pero también se puede dar a través de la vía virtual, digamos, redes sociales, videojuegos y demás. Vamos a ir abordando eso poco a poco. De manera que ahora yo te preguntaría, Miriam, si las tecnologías de la información incrementan la violencia de género. Cuando hablamos de este tema, hablamos justamente del tema de violencia de género porque es partir de la idea de que la violencia de género es algo que ocurre en todos los lugares, que se manifiesta de diversas formas y que justamente el grooming es una forma de violencia que va a ocurrir en los espacios digitales, ¿no? Cuando hablamos de esto es importante tener presente que las formas de violencia son cosas que lamentablemente están omnipresentes, o sea, presentes en todos lados, que lo que ocurre justamente con las redes sociales o los espacios virtuales es que lo que va a pasar es que son espacios en donde finalmente se va a continuar reproduciendo algo que ya ocurre en la vida cotidiana. Es decir, el espacio digital es un espacio de reproducción de lo que ocurre en los espacios de la vida cotidiana, ¿no? Y entonces justamente esta creación de palabras nos permiten darle nombre a algo que está ocurriendo en otro espacio, pero que es similar a lo que ocurría ya en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, un poco cuando hablamos de esto, de lo que estamos hablando es de una reproducción de un viejo sistema de dominación en donde se ocupan nuevas plataformas para replicarse cuestiones de violencia que ya se producen en la vida cotidiana, ¿no? En este sentido, quisiera comentar como algunos datos que nos da la Organización de las Naciones Unidas, donde hace una serie de investigaciones o revisiones acerca de cómo son las dinámicas de las relaciones en la vida virtual. Y un poco de lo que identifican es que justamente la violencia que viven las mujeres también en la vida virtual es desproporcionada, o sea, es mucho mayor la violencia que viven las mujeres en comparación a los hombres en los espacios digitales, ¿no? Y con mujeres también
adultas, pero también las niñas y bueno, en este caso niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que son las principales víctimas de este tipo de forma de violencia. Entonces, dentro de los datos generales que nos dan, es que, bueno, identifican que el 73% de las mujeres en un estudio que hicieron habían vivido alguna forma de violencia de género en línea, ¿no? Lo cual es un porcentaje alto y que se asemeja un poco a lo que nos da también la encuesta de violencia que se hace aquí en México, ¿no? Entonces, lo que iría mucho de la mano de cómo en los espacios digitales lo que pasa es que se reproducen formas de violencia de la vida cotidiana, ¿no? Otra cosa que se identifican es que el 61% de los atacantes son varones, ¿no? Son hombres, ¿no? Entonces es algo nuevamente muy similar. Las personas que van a ejercer violencia, no únicamente, pero sí los principales actores de la violencia van a ser los varones, los hombres. También mencionan que 23 de las mujeres que se les hizo esta encuesta habían mencionado vivir alguna forma de acoso en línea, ¿no? Entonces es nuevamente, ¿no? Como estas formas de violencia que se van a replicar y finalmente identifican que, o se estima que alrededor de 1 de cada 10 ha vivido alguna forma de violencia en el espacio digital, ¿no? Entonces son cosas que ya ocurren en la vida cotidiana y que es importante no pensarlo como algo alejado, sino que es algo que se va a retroalimentar. Lo que ocurre en la vida social se reproduce en los espacios digitales y bueno, lo que ocurre a veces en los espacios digitales se lleva a veces a la vida cotidiana. En ese sentido, ¿cuáles consideras que son los elementos básicos para entender la violencia en línea? Justo, un poco de lo que nos plantean es que es importante reconocer que este tema no es algo nuevo. Lo que es nuevo es quizá el nombre que se le da, porque bueno, es muy acotado al espacio digital, pero el grooming no es algo nuevo porque es algo que está vinculado con el tema de la violencia, que forma parte de un contexto de violencia y de una estructura social donde ya se ha hablado muchas veces, donde hay machismo, donde hay prácticas de sometimiento, dominación, principalmente de hombres hacia las mujeres, ¿no? Y que finalmente pues es algo que se va a ir reproduciendo. Entonces no es algo nuevo, no es algo que ya pasa, que ya pasaba desde hace tiempo a lo mejor de otras formas y que ahora se está replicando en la vida digital. También que no es algo desconectado de la violencia fuera del Internet. Es decir, a veces la violencia inicia en la vida cotidiana y se reproduce en el espacio virtual, o bien inicia en el espacio virtual y se lleva a la vida cotidiana, pero es un continuo que se retroalimenta. Entonces, esto es importante pensarlo porque justamente para trabajar con eso no podemos trabajar solamente lo digital si no trabajamos con lo social, ¿no? El poner este tema sobre la mesa es hacer un llamado también como a lo social, ¿no? ¿Qué está ocurriendo como en nuestros entornos, en la sociedad? Y repensar ciertas como narrativas que han estado como muy normalizadas en relación a lo mejor lo romántico, el amor romántico, lo amoroso, ciertas cosas que se han dado históricamente por normales y que de pronto llevan escondidas un poco de estas prácticas de sometimiento, dominación, violencia, etc. Como que el amor no tiene edad, por ejemplo. Justamente, ¿no? Como que el amor no tiene edad, que el amor todo lo puede, todo lo supera, ¿no? Todo lo aguanta. Y bueno, cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, vinculándose con adultos, es muy importante que los adultos veamos su cuidado y su protección, ¿no? Y bueno, finalmente, que es una expresión dinámica, es decir, que abarca prácticas diversas que son facilitadas y justamente reconfiguradas en las tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, ciertas cosas que ya ocurrían, como el tema del acoso, como el tema del hostigamiento, como el tema de, pues no sé, ciertas persecuciones o formas de violencia que se dan en la vida cotidiana. Lo que va a pasar en los espacios digitales es que se van a terminar replicando, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante pensarlo así, como algo mucho más amplio que se tiene que pensar y atender en ese contexto de lo amplio y no solamente como una cosa aislada o como una cosa que solo ocurre por usar las redes o por hacer uso de una red social específica, ¿no? Porque
justamente si lo pensamos así, podemos intentar atenderlo y trabajarlo también desde lo más amplio, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, un poco continuando con eso, yo ahora lo que te quiero preguntar es justamente cómo va a actuar una persona que ejerce justamente el grooming o este tipo de acercamientos. Bueno, esta persona, digamos, agresora o acosadora, ¿no? El groomer, como decíamos, digamos que depende del ámbito en el que actúe, ¿no? Si es presencial o virtual, tiene algunas características. Voy a hablar primero de las características generales, digamos, independientemente del ámbito, y después voy a puntualizar las características en el ámbito del espacio virtual. Entonces, generalmente, bueno, una condición es que son personas adultas que se acercan y tienen aproximación a niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, lo primero que ellos tratan de generar es confianza, ¿no? Confianza de parte de estos niños, niñas y adolescentes. Y entre otras cosas, algo que utiliza para generar esta confianza es un lenguaje similar o con las palabras, modismos, jerga, como decimos comúnmente, que utilizan niños, niñas y adolescentes. Otra cosa que es importante es que tienen conductas que hacen que los niños, niñas y adolescentes que se convierten en sus víctimas se vayan aislando de sus entornos, de sus redes de apoyo, ¿no? Familiares, sociales, pares, etcétera, ¿no? Entonces los van aislando de alguna manera. Valoran los riesgos que estos niñas, niñas y adolescentes pueden tener, ¿no? Es decir, qué tan vulnerables son y en qué áreas. Por poner un ejemplo, si a lo mejor sus relaciones familiares no son tan buenas, tan cercanas, de tanta confianza, entonces por ahí ven pues una vulnerabilidad, un área de oportunidad, en fin, ¿no? Es por poner un ejemplo. Y otra cosa en cómo actúan, bueno, es con esta intención, ¿no? No es algo casual, no es algo que se da, sino hay una intencionalidad y generalmente las conversaciones, el objetivo tiene que ver con un tema que termina en el orden de lo sexual, ¿no? Particularmente ya en el ámbito del espacio virtual, de las redes sociales, etcétera, generalmente son personas que crean un perfil falso, en donde la edad que dicen tener, incluso el sexo que dicen tener, suele ser falso, ¿no? No corresponde a la realidad y empiezan, como les decía, a establecer esta situación de confianza y en algún momento determinado, cuando sienten que la víctima o el niño, niña y adolescente ya confía plenamente en ellos, entonces empiezan a ejercer como este acoso, esta presión, este chantaje, esta pues presión sobre ellas y ellos y empiezan a lo mejor a pedirles otro tipo de, por ejemplo, material, fotografías, videos y empieza la coerción también, ¿no? A través de decirles que tienen pues este material, ¿no? De ellas y ellos que pueden subir y compartir a internet, de decirles que tienen información personal, por ejemplo, de su familia, de sus amigos, ¿no? Datos personales y que pueden hacerles daño, de manera que llega un punto en el que los niños, niñas y adolescentes pues se sienten amenazados y sometidos ante esta amenaza. Y bueno, existe, eso también lo vamos a abordar un poquito más adelante, pues diversos niveles en los que esto puede ocurrir, pero pueden llegar incluso a configurarse pues delitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te preguntaría, ¿qué nos podrías decir sobre el supuesto consentimiento sexual que niñas, niños y adolescentes podrían tener ante un groomer?
Claro. Sí, en este tema hay que ser muy, muy cuidadosos y cuidadosas, porque justamente algo muy importante es reconocer que niños, niñas y adolescentes tienen derechos sexuales y reproductivos. Es decir, como niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer, a explorar, ¿no? A vivir ciertas experiencias, pero no es lo mismo cuando hablamos de las experiencias que se viven entre pares, ¿no? Donde hay una relación de equilibrio, de igualdad de condiciones, a las relaciones que se establecen entre un adulto y un niño, ¿no? Estamos hablando de una diferencia importante de edad, de experiencias, y esto que decías, ¿no? Como el tema de justo cómo funciona la violencia, que es la intencionalidad, ¿no? Hay un proceso de manipulación, hay un proceso de cierto ejercicio de prácticas que favorecen un poco el ejemplo que dabas o la descripción que dabas al inicio, ¿no? Como una cosa de someter, como de acicalar suavemente, ¿no? Aparentemente para promover que la otra persona haga algo encaminado a lo que el adulto quiere que haga, ¿no? Entonces un poco lo que nos propone justo la UNICEF es estar muy atentos como sociedad y como adultos en cuidar los derechos de niños, niñas y adolescentes, tener en cuenta que en esas edades también estamos en un proceso de desarrollo donde estamos conociendo, donde estamos experimentando ciertas cosas y donde estamos también en un proceso de conocer nuestros derechos, ¿no? De reconocer nuestros límites. Entonces, partiendo de la idea de los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer y a experimentar, ¿no? Sin embargo, los adultos tenemos la responsabilidad y el compromiso de no transgredir los límites, de no transgredir las reglas, no transgredir los derechos ni los cuerpos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque es necesario como que la responsabilidad caiga en quien ejerce los actos de violencia, que justamente con este tema es algo muy usual de pronto el poder intentar como responsabilizar o hablar de este tema de que alguien consintió, pero es importante reconocer que cuando hay una diferencia de poder, como se da en el hecho de que alguien menor de edad, un niño, niña, adolescente, esté estableciendo un vínculo con un adulto, pues no podemos hablar de consentimiento porque hay una noción muy distinta del mundo, están pasando por procesos totalmente distintos. El adulto está estableciendo una relación de poder, de dominación, porque está dejando de considerar los derechos y las necesidades del niño, niña y adolescente para buscar satisfacer sus propios fines, lo cual sería una cosa violenta, ¿no? Entonces, algo que también es bien importante mencionar es esto que decías, como de un poco los antecedentes que tenemos en lo social en torno a la diferencia o romantizar la diferencia de edad, ¿no? Algo que ha pasado en México es que México se reconoce o se reconoció como un lugar en donde teníamos índices altos en temas de matrimonio infantil, ¿no? Donde se llegó a tener como ciertas prácticas en donde los cuerpos de las niñas no eran reconocidos como con pleno de sus derechos, ¿no? Entonces, bajo esa idea, de pronto se puede romantizar la noción de que sea alguien de edad muy grande o mucho más grande, teniendo una relación sobre todo con una mujer menor. Es distinto como dos adultos con diferencia de edad teniendo una relación así, a un adulto estableciendo una relación con una mujer menor, porque bueno, lo digo en esos términos porque es usualmente en los términos en los que ocurre, aunque así también podría ocurrir entre una mujer adulta y un menor, ¿no? Pero esto es importante mencionarlo porque esto tendría que ver con una cosa que está normalizado, ¿no? El tema de esta diferencia de edad, incluso romantizado. Entonces, parte de los cambios importantes en lo social es reconocer que cuando hay una diferencia tan importante de poder y de condiciones, no podemos hablar de una relación equitativa y amorosa, ¿no? Sino más bien de relaciones de uso, de poder, de dominación, ¿no? Y de incluso delitos, ¿no? Así es.
Y bueno, entonces un poco sería por ahí la cosa. Es importante reconocer los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto que mencionabas también, que hay ciertos factores de riesgo que van a ser más susceptibles y que a veces la gente que ejerce grooming, pues justamente es muy hábil para irlos detectando, pero que es necesario que como sociedad problematicemos el tema, lo hablemos y dejemos de normalizar prácticas en donde hay diferencias importantes de poder, de edad en este caso, y hablar de los modos de relación distintos, ¿no? Y respetando y cuidando a los niños, niñas y adolescentes. Sí, totalmente. Y bueno, decir, ¿no? Ya lo mencionábamos hace rato, que esta forma de acercarse, de aproximarse a niños, niñas y adolescentes, pues puede convertirse en un delito, ¿no? Tal como la pornografía infantil, la trata de personas, el abuso sexual y en algunos casos, los más graves, pues hasta el homicidio, ¿no? Estamos aquí hablando hasta ahora, digamos, de una persona, ¿no? De un adulto que tiene este tipo de acercamiento hacia un niño, niña o adolescente, pero se sabe que sobre todo en el espacio virtual, pues hay hasta pues, grupos que se dedican a esto y bueno, ya estamos hablando pues a otro nivel, ¿no? De delitos a otro nivel. Ahora, algo que es muy importante, que es un tema que voy a abordar en este momento y que es parte del tema de la sesión, es qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer ante un caso de grooming? Y bueno, lo vamos a distinguir en qué hacer con el niño, niña y adolescente, qué hacer con la información que se sabe y qué hacer con la persona agresora, digamos. Entonces, eh, con un niño, niña o adolescente, esto puede ser a nivel de prevención, pero también ante un caso que ya estamos detectando. Pues lo más importante es dialogar, es decir, hablar del tema. A manera de prevención se pueden usar un montón de momentos de oportunidad, digamos. Si estamos viendo una película, un programa de televisión y aparece, digamos, un caso que ejemplifique el grooming, ¿no? Podemos hablar de ello con nuestras hijas e hijos para hacerles saber que esto existe, ¿no? Que es real, no como una amenaza que no ocurra, sino como una realidad que se está dando cada vez más en ambos espacios, insisto, el de la realidad y el virtual. También, por ejemplo, cuando ocurre algún tipo de caso que trasciende, por ejemplo, en redes sociales, también podemos aprovechar esos momentos para conversarlo, ¿no? Con nuestros hijos e hijas, en una sobremesa, en fin, ¿no? Tocando el tema y poniendo, digamos, sobre la mesa todos estos factores que estamos aquí compartiendo de por qué es una relación desigual que puede llevar hasta un delito incluso. Entonces, por un lado sería eso, el diálogo para prevenir y también para atender. Por otro lado, ¿no? Cuando ya existe un caso, pues evitar avergonzar o culpar a los niños, niñas y adolescentes que de por sí puede que se sientan, porque lo estén, amenazados o presionados, pues, ante este acercamiento de una persona adulta. Evitar interrogarlo, ¿no? Darle como este espacio de confianza para que ellos o ellas puedan hablar con mayor soltura y acompañarle, que sepan que la decisión que se tenga que tomar de acuerdo a la gravedad o hasta cuánto haya avanzado, que ustedes como padres, madres, etcétera, van a poder y van a estar ahí para acompañarlos en las decisiones que se tengan que tomar. Sí, y justo creo que ahorita que estás hablando un poco de estas recomendaciones, también les hacemos la invitación a que nos envíen si tienen alguna pregunta para que al final de la transmisión podamos quizá contestar un poco de eso y bueno, te dejo continuar con estas importantes recomendaciones. Sí, bueno, con los datos, digamos, con los datos que se encuentran, ya sea en los dispositivos móviles, en las computadoras, etcétera, pues hay que tratar de reunir toda la información y
La sugerencia es que se haga la denuncia ante pues, el Ministerio Público, la Fiscalía, etcétera. No borrar el contenido, ¿no?, que haya en estos dispositivos, sino preservarlo, o incluso contenido que pudieran los groomers borrar, bueno, pues tomar captura de pantalla para que a ustedes les quede como evidencia, ¿no?, de este intercambio de información, de imágenes, etcétera. Descargar igual fotos de conversaciones o de las supuestas personas que puedan estar detrás de esto, y como una medida de seguridad cambiar contraseñas, claves de acceso a los dispositivos y también pues a las redes, etcétera, ¿no? Algo que es importante que hemos conversado es, no podemos limitar o no es recomendable limitar el uso dependiendo de la edad, obviamente, pero el uso de redes sociales o de esta vía de comunicación, sobre todo de las y los adolescentes, porque pues sin duda es un medio por el cual ahora no solamente ellos y ellas, también las personas adultas, pues estamos haciendo uso de. Entonces, esta es una realidad que es innegable, pero sí tenemos que tener como adultos responsables toda esta conversación con los niños, niñas y adolescentes, y también el cuidado para que ellos puedan estar seguras y seguros. En lo que vemos, si llegan algunas preguntas, ¿puedes tú comentar qué se podría hacer con las personas acosadoras o con los groomers? Bueno, antes que nada, que es importante que sepan que están transgrediendo los derechos de niños, niñas y adolescentes, que es un delito, que es una acción que es penable. Entonces, bueno, partiendo de esa idea, cuando ocurre una situación así, es importante de pronto no hacer como tal la denuncia en la red social, es lo que se sugiere en función como del grado del evento que esté ocurriendo, porque como lo mencionábamos, puede ir desde una conversación que no pase de una conversación, pero puede concluir en un encuentro como en la vida real, ¿no?, en establecer una relación, ¿no?, amorosa en la vida cotidiana. Entonces es muy importante de pronto esto que proponías o que mencionabas de guardar la información, guardar capturas. Tampoco se sugiere amenazar o enfrentar a la persona y denunciarla, ¿no? Como decíamos al principio, es una transgresión a los derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, que sea algo que se dialogue, que no se normalice para nada, que una relación entre alguien adulto con mucha diferencia de edad puede establecer con un menor, un niño, niña, adolescente. Eso no es algo que se deba de normalizar. Entonces así, hablarlo abiertamente como lo mencionas, y pues darle el seguimiento en función de lo que ocurra, porque justamente existen leyes que nos protegen como sociedad, ¿no?, para que este tipo de acciones no se repitan y se dejen de normalizar, porque tenemos un contexto, un antecedente donde quizá esas prácticas habían estado normalizadas, romantizadas, legitimadas, y que ahora es bien importante, como todo lo que justo las redes sociales nos proporcionan, de denunciar, ¿no?, que son espacios también de denuncia y de dejar de normalizar cosas que lastiman a la niñez, a la adolescencia. Y entonces, bueno, para justo ir cerrando, coméntanos un poquito cuáles son las leyes justamente que van a proteger a niños, niñas y adolescentes ante esta situación. Bueno, existen distintos instrumentos jurídicos de protección para niños, niñas y adolescentes en general. Particularmente para el tema que nos ocupa el día de hoy, voy a mencionar 3 instrumentos. En primer lugar, pues la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en donde, entre otras cosas, pues se establecen los derechos de niñas, niñas y adolescentes, valga la redundancia, pero uno muy importante que me gustaría mencionar, que es en el capítulo 8, el derecho de acceso a una vida libre de violencia para los niños, niñas y adolescentes. Otro instrumento que se tiene, pues es el Código Penal, ¿no?, en donde recientemente, en los últimos años, hubo esta modificación para precisamente pues penalizar
la cohabitación forzada, no necesariamente matrimonio, porque si hablamos de matrimonio hablamos de una unión legal, pero para que las personas mayores de edad no niñas, niños, adolescentes, y bueno, que sepan que esto es un delito, ¿no? Y tiene en el caso de que la niña sea, pertenezca a algún pueblo mexicano. Y finalmente me gustaría comentar el día de hoy, pues la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las leyes locales que podría haber en cada entidad, en donde, entre otras cosas, se aborda la violencia digital. Entonces, esto pues es así a grandes rasgos. Podríamos dedicar otra sesión nada más a hablar, o bueno, quizá alguna abogada o abogadas, hablar del tema legal, pero pues para que sepan que tenemos leyes que protegen a nuestros niñas, niños y adolescentes. Sí, justamente esto me parece muy importante. Las leyes van un poco de la mano de la vida cotidiana, ¿no? A veces la vida cotidiana va más rápido y entonces se tienen que legislar cosas. Esto que mencionas como la prevención de la violencia digital. Y bueno, ahorita te quería comentar, nos hacen una pregunta, justamente si existen pláticas o talleres para los alumnos de secundaria o alguien que pueda orientar y dónde se pueden solicitar en Sayula, Jalisco. Y bueno, creo que una forma muy importante es justo los datos que das. Un lugar a donde podrían acercarse es a la Línea de la Vida, también a los centros comunitarios cercanos a su localidad. Hay el área de psicología social que justamente se encarga de acercarse a la comunidad y de brindar información justo a la comunidad, ¿no? De los temas importantes, tendría que ver con el tema de violencia. Entonces, lo que les sugeriríamos es que sí, justamente se acerquen a su centro de salud, a su centro comunitario más cercano y que ahí pueden hacer la solicitud para tener información para la niñez y la juventud. Y también como padres, madres o adultos responsables, una opción es justamente la Línea de la Vida, donde existen personas expertas y que nos podrán o los podrán informar mucho más sobre este tema. Y saber que es algo que es muy importante, que se hable, que se atienda. Y bueno, un poco con eso me gustaría concluir. Este tema no es un tema nuevo, es un tema que tiene que ver con la violencia de género, con las formas de violencia que existe contra la niñez y la adolescencia. Y es importante no normalizarlo, mencionarlo y atenderlo, ¿no? Los adultos somos responsables de cuidar a la niñez, a la adolescencia, entonces hacer lo que nos toca. No sé si quieras comentar algo más para concluir, Metzger. Pues simplemente reforzar esto último que tú acabas de decir, ¿no? Hemos hecho hincapié en que es importante denunciar, pero también sabemos que no siempre es fácil hacerlo por todo lo que implica. A veces necesitamos, además de información, un fortalecimiento emocional para poder afrontar lo que implica una denuncia. Entonces, en ese sentido también se pueden acercar a las instancias de mujeres que hay en cada entidad, como bien decías, llamar a la Línea de la Vida, al 800-911-2000, y también pueden acercarse a los 341 centros comunitarios de salud mental y adicciones que hay en toda la República. Con esto concluiríamos. Agradecemos mucho su atención a esta sesión. Buenas tardes. Y escuchemos sin juzgar, demos nuestro apoyo y busquemos ayuda. El silencio no es opción. Dialoguemos. Toma la Línea de la Vida y llama al 800-911-2000. Juntos por la paz, con Gobierno de México.